Buenas tardes, bienvenidos a Infiltrados. Yo soy Florencia Calderón y hoy les traemos una entrevista súper interesante con la candidata a senadora Daniela Serrano. Recordá seguirnos en Instagram en infiltrados_UNSL para tener la información con vos 24/7. Estamos aquí con Daniela, candidata a senadora provincial por el departamento Pueyrredón en las próximas elecciones, por el sublema La Celeste y Blanca en el lema Unión Porteña. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenas tardes. Un placer estar acá charlando con vos. Y bueno, muchas gracias al profe, a tus compañeros por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Estamos muy agradecidos de tenerte acá en la Universidad de San Luis. Decinos, Daniela, ¿cómo fueron tus inicios en el terreno político? Bueno, yo soy militante política. Me sumé a la organización en la que milito hasta el día de hoy y en la que voy a seguir militando muchos años más, que es la Cámpora. En el año 2008... me sumé cuando, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dio una discusión sumamente interesante, estructural, digamos, y muy convocante para muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, que en ese momento tenía que ver con una discusión sobre nada más y nada menos que la redistribución de la riqueza, cuando se planteó la ley de la resolución 125 en el Congreso de la Nación, que grababa la exportación a la soja y que de alguna manera vino a discutir, como te decía recién, una cuestión estructural de la Argentina que tiene que ver con cómo se distribuyen los ingresos y la riqueza de todos y de todas. Bien, hablamos entonces de un largo recorrido y te deseamos muchísima suerte en ya que es un terreno bastante difícil, más como está la economía en nuestro país actualmente, ¿verdad? Bueno, Daniela, contanos, en tiempo de elecciones la mayoría de las cosas son todos color de rosa, ¿verdad? Muchas promesas, muchas ideas. ¿Cómo articulan ustedes desde ese lugar para ayudar a la comunidad fuera de las elecciones? Bueno, eso me parece sumamente importante, creo que es clave y que define de alguna manera cómo uno o una, desde un lugar más personal, enfrenta, digamos, esto que tiene que ver con una elección, con una campaña. No es lo mismo cuando vos venís de una militancia donde entendés que es importante el aporte que se hace en términos personales, pero comprendés que lo más importante es sumarte a un colectivo, ¿no? Sí. Y que, en definitiva, las transformaciones históricas de la Argentina siempre se han dado de esa manera, con organización y con participación con otros y con otras. Entonces, como te decía al principio, yo soy militante política y circunstancialmente, como resultado o síntesis de un trabajo, digamos, político y de un proceso muy largo, me toca en este momento enfrentar con mucho compromiso y mucho amor también una candidatura, pero que, entendemos que la política va mucho más allá de instancias electorales, y eso tiene que ver con esto que te decía recién de cómo entendemos la política, ¿no? Yo creo que lo que no puede pasar es que la política y la dirigencia, la militancia, no hable de los problemas que tiene la gente, ¿no? Porque si uno no habla de los problemas que tiene la gente, la política no sirve para nada, en definitiva, ¿no? Es decir, que podamos transmitir proyectos, que podamos transmitir ideas, que podamos hablar con claridad y con transparencia con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, porque en definitiva la política es eso, ¿no? Es, conversación, discusión, disputa de proyectos políticos. Entonces, además, en este año que estamos conmemorando 40 años de democracia, creo que este proceso electoral tiene que sumar y servir para aportar discusiones en términos de la gente, ¿no? De discusiones públicas, digamos, ¿no? Sobre para qué queremos representar a nuestros vecinos y vecinas. Exacto, totalmente, concuerdo muchísimo con vos, ya que es algo que realmente nos compete a todos como sociedad y nos interesa mucho que todas estas promesas e ideas se lleven realmente a cabo, porque son necesarias en tanto a la salud, a la educación, ¿sí? También vamos a hablar del arte y la cultura, como mencionabas vos, que se cumplían 40 años de democracia.
vamos a incluir a los jóvenes y una conversación que se lleva mucho en la universidad en cuanto a la cultura y el arte, algo que hace muy poco tiempo también fue reprimida en la provincia de San Luis. Coméntame, Daniela, cómo vos desde el Senado, que es un lugar con muy poco debate, ¿verdad? ¿Cómo articularían para unificar esa fuerza a la cultura y incluir a nuestros jóvenes en ella, ¿sí? Para que avancen, sean vistos, sean escuchados como merecen? Bueno, yo creo que lo más importante y lo primero, digamos, es que la gente vuelva a recuperar expectativas en la política, ¿no? Que vean la política y en la gente que se dedica a hacer política y a representar, que vea posibilidad de solucionar sus problemas y de representar sueños, intereses, proyectos. Y que, como vos decías recién, es un contexto político sumamente difícil. Yo vengo recorriendo barrios, localidades, parajes de nuestro departamento y bueno, y está a las claras que no hay mucha expectativa en la dirigencia política y eso no es culpa de la gente, sino de los dirigentes y las dirigentes. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Yo este año estoy cumpliendo mi segundo mandato como concejala de la ciudad de San Luis. Y vos sabés que ahí, a pesar de las dificultades que hay para trabajar, digamos, por enfrentamiento de distintos intereses políticos, también ha habido cuestiones sumamente interesantes que tienen que ver con sumarle calidad institucional a este tipo de espacios, ¿no? Mirá, si son 2 o 3 las leyes que se sancionaron durante todo el periodo legislativo el año pasado, es mucho. Y que además hay un problema, según mi humilde mirada, que tiene que ver con una cuestión de representatividad más estructural en nuestro poder legislativo provincial. Sí. Vos tenés hoy en día un senador o una senadora por departamento, solamente uno. Es decir, no tenés representación de las minorías, digamos, políticas en la Cámara de Senadores. Y la verdad que eso es un problema porque si además no se generan distintas instancias, ámbitos, donde dar discusiones, digamos, que te permitan, que realmente el Senado sirva para algo, es muy difícil, ¿no? Y te mantenés muy alejado de la gente, pero, digamos, me parece que tiene que ver con la convicción de dónde tiene que estar uno cuando ejerce estos roles, ¿no? Sí, totalmente. Si vos te quedás detrás de un escritorio, difícilmente puedas dar discusiones y representar. Sí, y representar y escuchar y graficar y llevar a cabo esas ideas, que es muy importante también para nosotros. Es como te digo, es una conversación que no solo le compete a la universidad, sino que a la mayoría de los jóvenes. La cultura, poder expresarse y bueno, ayudarlos, incluirlos en la sociedad para que también ellos puedan tener esa salida laboral, desde aquellos que quieran pintar o ser músicos. Es muy, muy importante el apoyo que le están brindando. Bien, Daniela, aclarado esto, quería consultarte, hacerte una pregunta que real me genera muchísimo ruido a mí. Es con respecto a cómo reivindicarías la política desde tu lugar, teniendo en cuenta que la dirigente actual, presidenta, actual vicepresidenta Fernanda de Kirchner, estaría siendo condenada a 12 años de prisión por haber creado un fraude al Estado. Bueno, mira, primero entendiendo que Cristina, quien es mi conductora política y quien... según mi mirada, es la dirigente política más importante del país. Representa discusiones en la Argentina que nadie se había atrevido a dar y que eso, digamos, tuvo un saldo muy positivo, le guste a quien le guste, digamos, que tiene que ver con la politización de nuestra sociedad, ¿no? Volvimos a incorporarnos en la política, volvimos a dar discusiones en las que antes nos manteníamos al margen y que en definitiva, digamos, más allá del análisis pormenorizado que tiene que ver con las causas judiciales, nosotros entendemos que nuestra participación en términos electorales, es decir, que las fuerzas del campo nacional y popular en San Luis puedan además representar una alternativa electoral en la provincia, hace un aporte
en relación a este objetivo, digamos, o esta idea de romper con la proscripción a Cristina, ¿no? Más allá de que ella haya dicho que no va a ser candidata, lo hace en un contexto donde está siendo perseguida judicialmente y que además nos ha pedido a todos nosotros y nosotras, los hijos y las hijas de la generación diezmada, que nos atrevamos a tomar la posta. Entonces, me parece que en este contexto sumamente difícil, poner la cara y el cuerpo como candidatos y como candidatas tiene que ver con eso. Y en relación a cómo reivindicar la política, primero siendo claros y transparentes y honestos sobre cuál es nuestro lugar, ¿no? en términos políticos, dónde estamos parados y paradas en términos de pertenencia política. Después yo, recorriendo el departamento, pregunto cuando tengo la posibilidad de golpear una puerta, de estar en una reunión con vecinos, con vecinas, les preguntamos si saben quiénes son y qué hacen actualmente nuestros representantes en el Senado. Eso es algo muy importante, ya que lleva a este tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacen desde el partido político para comenzar, ¿no? Ya que es, como te mencionaba, lo que está sucediendo en este momento con nuestra actual vicepresidenta. Es muy importante escuchar esto para poder tener esperanzas en la política, que es algo que nos importa a todos los argentinos y las argentinas, porque tenemos una larga trayectoria de este tipo de presidentes y de gobernantes que nos representan en el día a día. Es muy importante volver a confiar en ustedes y en la palabra, ¿verdad? Que es algo que tiene mucho valor en la sociedad. Sí, y además digo, eso se va a dar no de manera natural ni automática, sino con una revisión de nuestras propias conductas como militantes, como dirigentes, como lo que seamos, digamos, pero lo que no nos puede pasar es que la gente no sepa quiénes son nuestros representantes, qué hacen, porque eso obviamente, como te decía hace rato, no es culpa de la gente, es culpa de los que están en esa función y que no viven la política como servicio, digamos, sino que al revés, se sirven de la política, viven la política como un privilegio. Hay mucho por mejorar, y esto hablando en términos más de peronismo, de nuestro proyecto político, pero lo que no podemos permitir es entregarle la provincia a los que ya fundieron el país cuando gobernaron hace muy pocos años. Sí, como decía, es muy importante entonces escuchar a nuestra sociedad para también aprender de lo que está pasando y de lo que vive el día a día la gente, ¿sí? Es muy, muy importante y ojalá, y deseamos todos como país, que dejen de pasarnos este tipo de cosas y que realmente podamos acomodarnos económicamente por el bien, obviamente, de todos. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte más desestresante de nuestro programa. Es un juego un poco más dinámico, así nos podemos divertir un poco y escuchar a ver qué es lo que opinás. Es un ping-pong de preguntas y respuestas en Infiltrados. Vamos con la primera pregunta. Es, Daniela, ¿cómo te describirías en una sola palabra? Militante. Yo sabía que ibas a decir eso. Bueno, decinos, ¿qué pensás respecto a la educación de nuestra provincia? Bueno, mira, yo creo que nuestro candidato a gobernador, que es el Gato Fernández, ha hecho algunas propuestas que tienen que ver con asumir las nuevas discusiones, ¿no? que tienen que ver con dar mayor calidad en el sistema educativo, pero eso hay que desglosarlo, hay que profundizar un poco en los problemas que tenemos cotidianamente. Hoy tenemos chicos y chicas que no pueden escolarizarse porque no pueden acceder a un transporte para ir a la escuela. En términos por ahí de educación terciaria, universitaria, una de las propuestas que yo quiero llevar al Senado de la provincia es poder, teniendo en cuenta el antecedente que hay en la ciudad de San Luis del boleto estudiantil gratuito, que podamos discutir un boleto estudiantil gratuito interurbano, porque hoy hay un montón de jóvenes en nuestro departamento que no pueden venir a estudiar a la universidad porque no pueden afrontar el gasto del transporte. Para eso necesitamos un Estado y un gobierno que tenga la convicción de que ahí está todo, ¿no? En la educación está el presente y está el futuro. Sí, totalmente, coincidimos y eso totalmente. implica inversión. Sí, y sabemos que fondos para la educación y para la salud siempre hay. Exacto.
y son muy necesarios en este momento en la sociedad. Bien, entonces, decinos la última, ¿cómo harías o cuáles son tus propuestas para sacar a la provincia de esta situación económica? Mira, yo creo que uno de los problemas más importantes que tenemos es las dificultades o la falta de claridad que hay en relación a nuestra organización geográfica política en la provincia de San Luis. Yo estuve hace muy poco en un paraje que está pasando la punta, acá a poquitos kilómetros de la ciudad capital, que se llama La Loma. En La Loma hay decenas de familias que ni siquiera acceden al agua potable, ¿no? En el documento, ellos tienen domicilio ahí en La Loma y dice que pertenecen al departamento Belgrano, pero en el padrón electoral votan en La Punta, aparecen en el padrón electoral de La Punta. Es decir, vos hoy tenés, y esto tiene que ver con la legislación, por eso para vincular la importancia de la calidad legislativa, de legislación, de normativa, de leyes, en cómo repercute en la vida cotidiana y diaria de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Hoy esos vecinos y vecinas, para ir a reclamar los servicios básicos que les permitan vivir dignamente, cuando van al departamento Belgrano, Villa de la Quebrada, les dicen que no es el municipio al que pertenecen, van a La Punta y también les dicen lo mismo, ¿no? Y ese es un gran problema. Una de las propuestas que tiene el Gato Fernández tiene que ver con rediscutir o discutir en la provincia el régimen de coparticipación provincial. Nosotros tenemos en la provincia una ley donde se establece cuál es la masa coparticipable, es decir, cuáles son los recursos que se distribuyen entre los municipios de la provincia y después establece cuáles son las características de esa distribución. Me gustaría mucho aclarar sí. que no es un problema que solamente pasa en departamentos lejanos a la ciudad. Evidentemente en barrios de nuestra provincia también carecen de los servicios básicos que deberían de ser un derecho, ¿verdad? Entonces, quizás es enfocarse en esos puntos, como decís vos, muy importantes para poder ayudar a la comunidad. Totalmente, pero para eso hay que pensar cómo se distribuyen los presupuestos, digamos, y los fondos que tiene la provincia, porque vos hoy tenés municipios que no llegan a potabilizar el agua que consumen sus vecinos y vecinas, mucho menos hablar de obras viales, digamos, de infraestructura en otro sentido, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos una provincia más justa, más igualitaria, tenemos que pensar en un crecimiento equitativo en términos territoriales y que un vecino de cualquier paraje de la provincia pueda acceder a los mismos servicios que un vecino que vive en las ciudades más grandes. Creo que eso es sumamente importante y que es un trabajo que se tiene que hacer desde el Senado de la provincia. Sí, totalmente, y esperemos entonces que de la mano de su dirigente político y desde tu lugar, y esperemos tengas mucha suerte, que puedas ser electa senadora, puedan hacer estos cambios reales que la sociedad en este momento está necesitando, ya que nos urge a todos. Así que, Daniela, muchísimas gracias por venir, por presentarte hoy en la universidad y te esperamos la próxima. Bueno, gracias a vos, Florencia, y bueno, un placer estar acá con ustedes en la Universidad Nacional de San Luis y muchas gracias a todos y a todas. No, muchísimas gracias a vos. Bien, esto fue todo. Para todos aquellos que quieran rever la entrevista, la vamos a dejar en nuestro Instagram, infiltrados_UNSL. Nos despedimos siendo las 14:30 horas y nos reencontramos la próxima.